Pero también me di cuenta que me quedaba todavía 20 años de carrera y dije, ¿sabes qué? Yo no me veo haciendo esto mismo por 20 años más y tengo que hacer cosas distintas. ¿Qué Entonces, sentiste en ese momento? sentí un vacío y dije, no me puedo imaginar que toda mi vida profesional me haya dedicado a lo mismo. Que cuando Sí. tú decretas algo, empiezan a pasar cosas. ¿Y por qué? Porque tu energía, en vez de estar dispersa, Se empieza focaliza. a concentrar, se empieza a focalizar. ¿Cuál dirías tú que es el principal obstáculo que has tenido que superar? A ver, principal obstáculo. Mira, yo creo que una de las cosas que más me ha costado es el manejo del tiempo. A nuestros niños les va a tocar mucho más difícil que a nosotros el mercado laboral. Yo estoy convencida de eso. Va a ser mucho más exigente, cargos que no sabemos cuáles van a ser. Primero, que sean niños capaces de adaptarse a distintos entornos. Que sean amigos de la tecnología, creo que también, que sea un gusto que ellos tengan desde pequeños. Que lo desarrollen. Y sabes que por el emprendimiento también me he dado cuenta que es algo que es bien importante, que ellos también ojalá lo tengan en vista desde pequeños. Que en algún minuto todos pierden su trabajo. Nadie tiene asegurado su trabajo. Nadie es imprescindible. Entonces, que cuando se produce ese cambio, quedan en el aire, Maca. Entonces yo digo, ¿cómo poder hacer despertar a las personas que están en este piloto automático? Exacto. Y que de verdad, que sigan ojalá sacándole el máximo provecho cuando están trabajando en una organización y que ojalá desarrollen su potencial, pero no pueden dejar de mirar qué es lo que está pasando en el mercado y cómo estar preparados, porque en algún minuto van a salir. Hola, ¿cómo están? Esto es Factor M. M de mujer, de mamá, de maestras, de miradas, de metodologías, de movimiento y también de nuestro lado masculino. Te quiero invitar a que conozcamos en cada capítulo a mujeres líderes de nuestro país, directoras y gerentas, que nos contarán sus experiencias de vida en el trabajo y cómo fue que lograron romper el techo de cristal. Con ellas nos vamos a inspirar y queremos demostrar cómo las mujeres y el talento femenino de hoy puede llegar más lejos. Ella es psicóloga de profesión y académica de la Pontificia Universidad Católica, una gran profesional, autora de este libro, Consciente de tu futuro, que da luces en particular a las mujeres de cómo tener éxito en la vida profesional. Bueno, bienvenida mi querida Denise Goldfarb. Qué Muchas gusto tenerte acá. gracias, Maca. Feliz de estar acá. Qué bueno, Denise. Bueno, te quiero contar que acá en Factor M tenemos 2 secciones y tenemos 2 videos. La primera parte, café, vamos a compartir este rico café para conversar sobre tu vida profesional, sobre tus experiencias, que nos compartas tus conocimientos y luego vamos a cambiar de escenografía, salen las tazas de café y llega la champaña para conocerte tu lado más íntimo. Perfecto. ¿Te me parece encanta, bien? Me encanta. Yo voy a empezar ya con mi café. Encantado. Comencemos entonces. Imagínense que ustedes tienen una carrera brillante como ejecutiva de empresas de renombre como Microsoft, Walmart, Falabella y ENAP y de repente toman una decisión de dejar de lado esa zona de confort espectacular y deciden tomar un proyecto personal. ¿Cómo fue eso para ti? ¿Qué te motivó a hacer eso, Denise? Bueno, Maca, yo te diría que esto fue algo que me pasó a mí en algún minuto porque yo cuando inicio mi carrera, yo me fijé un objetivo, que era llegar en algún momento a ser gerente de personas. Y la verdad es que pasaron los años y pasé por distintas empresas. Yo primero trabajé 10 años en Telefónica, yo diría que es la empresa donde más tiempo trabajé y que marcó también, ¿verdad? Ese amor y esa pasión también por el lado de la tecnología. Después, como bien decías tú, estuve en Falabella, estuve en ENAP y luego llego a este cargo soñado de gerente de personas en Increíble. Microsoft. Y claro, y mirado de afuera uno diría, oye, o sea, debe estar feliz, ya hizo todo lo que tenía que hacer. Y sabes que al contrario, a mí lo que me pasó fue, por un lado, agradecida la oportunidad, me encantó ese trabajo, todo lo que crecí, lo que aprendí, pero también me di cuenta que me quedaba todavía 20 años de carrera y dije, ¿sabes qué? Yo no me veo haciendo esto mismo por 20 años más y tengo que hacer cosas distintas. Entonces, ¿Qué sentiste en ese momento? ¿Que te iba a eternizar en la misma tecla haciendo lo mismo? yo sentí un vacío y dije, no me puedo imaginar que toda mi vida profesional me haya dedicado a lo mismo, al mismo ámbito. ¿Cómo no me voy a desafiar a probarme también con otros sombreros, con otros roles, en ámbitos diferentes a lo que es la corporación? Entonces, y sin saber mucho la respuesta. O sea, por un lado tenía como este vacío que te decía, esa inquietud,
pero dije, no sé dónde yo puedo aportar. Y creo, Maca, que acá nos pasa mucho de que nos ponemos como una etiqueta. Entonces, en mi caso, mi etiqueta era, oye, yo soy psicóloga y parece que los psicólogos en el mundo como más laboral son o clínicos o organizacionales y puedes trabajar en recursos humanos. Entonces, tampoco yo tenía muy claro dónde yo podía aportar y yo te diría que este fue como un viaje de peregrinación propia, muy personal. De autoconocimiento también. De autoconocimiento y de buscar cuáles eran esos intereses, cuáles eran las cosas que a mí me destacaban, las cosas que a mí me apasionaba hacer, pero también darme ese espacio. Oye, si yo a mí me interesa hacer algo, aunque no tenga experiencia, ¿por qué no me voy a dar, verdad, ese espacio de poder desarrollarme en algo diferente a lo que he hecho hasta hoy día? Y también me di cuenta que había dejado de estudiar. Yo por 10 años dejé de estudiar. ¿Por qué? Porque fui mamá, como nos ha pasado probablemente a muchos, que uno va postergando, ¿verdad?, en distintas maneras, momentos de la vida, como ciertas cosas. Y dije, bueno, mis niños ya están más grandes y yo creo que es un súper buen momento para volver a estudiar. Y dije, bueno, y lo que tenga que estudiar tiene que ser algo que me abra la cabeza, así que tiene que ser algo completamente distinto a lo que yo sé y en que estoy hoy día. Y me metí a un curso de tecnología exponencial en Silicon Valley, en Singularity. Entonces, yo diría que eso reafirmó esta decisión de que tenía que hacer cosas distintas. Pero ese fue un tremendo salto, porque no es solamente renunciar a un trabajo, que era una zona de confort, como decíamos, perfecto, que muy pocas personas se atreverían a dar ese salto, fue valentía, fue desafiante. ¿Y en qué derivaste, Denise? Mira, ¿para dónde llevaste tu carrera? Yo te diría que no tomé una decisión así como tan drástica de renunciar en estos momentos. O sea, esta crisis yo la tuve el año 2017, fue hace harto tiempo. Y lo que sí, en abril del 2018, hice perfectamente la fecha. ¿Por qué? Porque dije, creo que yo tengo que tratar de escribir esto que estoy pensando y lo que me está pasando. Entonces yo tomé una hoja PowerPoint, imagínate, así, pero en blanco, y empecé a armar una figura que reflejara cuál era mi momento actual, cuáles eran las alternativas, las opciones que yo veía que podía hacer en mi trabajo actual, en otros trabajos similares, pero también en otros nuevos ámbitos donde yo veía que podía aportar. Y yo te diría que por primera vez como que ya no tenía en la cabeza esa como escalera corporativa que uno tiene como un único camino donde tienes que avanzar, y empecé a abrirme un abanico de distintas posibilidades y dije, oye, el tema de la academia, me encanta hacer charlas, pero me gustaría alguna vez ser profesora universitaria. La consultoría, poder aportar a otras organizaciones, trabajar en los temas de diversidad e inclusión, que también es algo que me gustaba mucho, poder el día de mañana, más de largo plazo, aportar desde un directorio. Entonces, yo te diría que dibujé por primera vez estas distintas opciones de carrera y me pasaron cosas, Maca, con eso. Esto se llama lo que es el decretar, ¿verdad? Que cuando tú decretas algo, empiezan a pasar cosas. ¿Y por qué? Porque tu energía, en vez de estar dispersa, se empieza a concentrar, se empieza a focalizar. Entonces, tal vez ciertas actividades, ciertas personas que tal vez yo en otro momento habría pasado por alto, acá me llamaron más la atención y tal vez como que busqué sostener ese tipo de relaciones y me pasaron cosas. Y quizás dejaste de frecuentar a otro tipo de personas o dejaste de hacer otras actividades que quizás te sacaban de ese foco, de eso que tú habías diseñado como parte de tu estrategia. Al escucharte me pasa por la cabeza como de toda tu experiencia que habías traído desde los cargos ejecutivos relevantes que tuviste, como que trajiste todo ese aprendizaje y lo aplicaste en ti. Algo así pasó, ¿no? Mira, a mí la verdad me pasó algo que fue bien contradictorio, Maca, porque yo siempre he trabajado en áreas de gestión de personas. Claro. Entonces, sentir que yo estaba con una crisis de carrera y me sentí un poco impostora, porque dije, oye, casa de herrero, cuchillo de palo. O sea, ¿por qué me está pasando esto a mí? Imagínate, es como parte de lo que yo predicaba, ¿verdad? En las empresas de, oye, los temas de desarrollo de carrera, de poder cubrir como tus gaps, desarrollo de habilidades. Pero me di cuenta que en general siempre se impulsa en la misma línea, en la misma línea de desarrollo. Y eso era lo que me causó incomodidad. Yo dije, no me quedo tranquila de seguir desarrollándome en esta misma línea y quiero hacer cosas distintas. O sea, quiero ver qué otras posibilidades tengo y cómo aprendo cosas nuevas. Eso fue, yo te diría, lo que me pasó. Es que, y me di cuenta que no sabía cómo hacerlo. Es que tú eres una mujer, todo lo que te conozco, quiero contar una infidencia. Denise fue profesora mía el año pasado, Mujeres Empresarias, así que la conozco. Tiene un curso muy bonito sobre el desarrollo de la marca personal, pero lo que más destaca en ti, yo creo que es la versatilidad. Pero dentro de esa versatilidad, uno siempre se enfrenta a ciertos, no solamente desafíos, sino que también obstáculos. ¿Cuál dirías tú que es el principal obstáculo que has tenido que superar? A ver, el principal obstáculo,
Mira, yo creo que una de las cosas que más me ha costado es el manejo del tiempo. Yo creo que el manejo de tiempo probablemente... Siento que es algo que todavía lo tengo pendiente cómo resolverlo porque siempre fui muy trabajólica. Eres muy Matea, Denise. Se Así nota. que, claro, yo siento que a veces este tema de la balanza a veces se me iba mucho para el lado del trabajo. Esa es la verdad. Y por otro lado tampoco lo vivía con demasiada culpa porque siempre tuve una familia muy apoyadora, un marido que de verdad vive a full la corresponsabilidad, hijos que siempre vieron a la Qué mamá maravilla. trabajando y que les encantaba ir a la oficina conmigo, pero yo siento que ahí yo tengo como todavía algo al debe conmigo misma, ¿verdad? O sea, de cómo buscar como ese balance. Un equilibrio. Y lo que pasa es que me gusta tanto lo que yo hago trabajando que me vuelo, como se dice. Exacto. Entonces me encanta estudiar, me encanta preparar las clases, me encanta preparar las charlas. Entonces yo puedo estar horas y los domingos me puedo quedar hasta las 12 de la noche siempre trabajando en eso. Entonces yo creo que ese, fíjate que ha sido probablemente mi principal karma de cómo autorregularme y el año pasado fue cuando más me pasó la cuenta, que fue ya en esta etapa más independiente, porque simultáneamente tuve que dar 6 cursos en la universidad, escribí ese libro que tienes ahí en tus manos, claro. ¿ya? Seguí haciendo charlas y asesoría. Entonces fueron muchas cosas, la verdad. Muy demandada. Fueron muchas cosas. Me puse también un plazo como verdad bien acotado para sacar el proyecto del libro, entonces también tenía como un deadline que tenía que... Pero está muy bien, porque si uno no se pone a escribir nunca. Claro. Y claro, ¿y cómo logré hacer todo eso? Yo, por ejemplo, para escribir el libro, yo me fui a encerrar un hotel acá en Santiago. Máxima. Qué bueno saber esta infidencia. Claro, me fui a encerrar un hotel. ¿Cuánto tiempo estuviste encerrada en ese hotel? Estuve 3 fines de semana completo, incluyendo un fin de semana largo, y yo entraba los viernes, check-in a las 3 de la tarde, y me iba los domingos a las 12 del día. Y sabes que era lejos cuando más me podía concentrar, o sea, estando sola, yo casi no salía de la pieza, salía como para tomar desayuno, después me pedía comida en la pieza. Fantástico. Y de verdad estar con concentración total, y me pegaba ahí unas maratones como para... ¿Y el para teléfono poder lo avanzar. apagabas o estabas conectada? No, el teléfono siempre, mi WhatsApp nunca está apagado. Pero ¿sabes qué? Yo creo que eso me permitió tener como ese nivel de concentración, como de estar plenamente metida en algo tan importante como el libro, ¿verdad? Que es algo como tan personal. Pero o sea, esto fue fruto de 4 fines de semana, ¿me vas a decir tú? No, fue 3 meses en total que Ok. yo me di para escribirlo. Y como los boosts, yo te diría que fueron estos como 3 fines de semana que me pegué como esta maratón, pero fueron 3 meses en total que yo me di para escribirlo. Y sabes que suena a veces como muy poco tiempo, pero sabes que hablando con otros autores hay varios. De hecho, conocí a uno que lo hizo en un mes. Entonces, a Increíble. veces... Y por otro lado, hay otra gente que empezó a escribir un libro hace 2 años y nunca lo ha terminado. Entonces, sabes que yo creo que no es malo como fijarse como este periodo, como bien acotado, ponerse uno como este trabajo bajo presión y poder sacarlo para que no se dilate, ¿o no? Porque la verdad es que el libro siempre podría haber tenido algo más. En mi caso, mi libro era mucho más largo. Yo iba a agregarle varios capítulos extra. Bueno, ya vamos a hablar de qué se trata. Pero Y, pueden ser otros libros. claro, pueden ser probablemente otras versiones del libro, pero hay algunas partes que, como te digo, no las postergué ya para una siguiente Etapa. versión. Sí, una siguiente etapa. Ahora, pensando en los obstáculos, tú me dices el manejo del tiempo, ¿no es cierto? También en la preentrevista me mencionaste que otro gran obstáculo quizás es uno mismo. Que a veces uno mismo no logra proyectarse porque tiene miedos personales o porque en realidad no se cree capaz de dar un paso distinto. Y como esos obstáculos son distintos para cada persona, ¿no es cierto? Porque cada uno tiene temores individuales distintos. ¿Qué consejo le darías tú ya como psicóloga a las personas para superar esos obstáculos, para poder realizar sus sueños? Bueno, yo también eso lo tuve y yo te diría que fue como esta crisis que yo tuve, ¿no? Como que me enfrenté a mí misma, era como Denise versus Denise, de qué es lo que quieres hacer hacia adelante y hacerme una pregunta que tal vez nunca me había hecho, porque yo ya tenía, ¿verdad? Como resuelto, oye, yo voy a seguir creciendo y voy a llegar alguna vez a este cargo. Y cuando llegué como ese último peldaño fue, oye, ¿y ahora qué viene? Yo creo que hay que atreverse a enfrentarse a uno mismo, ¿verdad? A cuestionarse algunas cosas. Y creo que ha cambiado mucho el paradigma del trabajo, de cómo nos enseñaron a nosotros en la universidad, cómo se tenía que trabajar. De hecho, nosotras, ¿verdad? Macarena, tú eres abogada, yo soy psicóloga. Tú estudiabas una carrera, una carrera universitaria Exacto. que te iba a durar para toda una trayectoria laboral. A mí me daba pánico eso. Claro, y la verdad es que hoy día creo que eso es un paradigma que tenemos que desafiar. O sea, Sin no duda. porque tú hayas estudiado un título universitario,
tú tienes que dedicarte a eso durante toda la carrera. Entonces yo creo que esos son elementos importantes que tenemos que cuestionar en algún momento de nuestra vida. Y creo que hay que hacer esas preguntas valientes. Y yo creo que en el tema de tomar riesgo, yo te confieso que yo no me considero una persona súper arriesgada. De hecho, yo creo que todos los cambios que hice, yo los hice como en una posta, ¿no? En una posta tú no Por avanzas etapas. hasta que tienes como el palito ya tomado, Exacto. ¿ya? Entonces yo creo que yo también fui bastante como cuidadosa de no tomar decisiones de manera impulsiva de un momento a otro y de prepararme muy bien para mi siguiente etapa. Entonces yo diría que hay una invitación tal vez primero como a cuestionarse, a no postergar tal vez intereses, cosas que tú siempre quisiste hacer, dedicarte. No pensar, oye, tal vez estoy muy vieja para hacerlo o me faltan recursos para hacerlo. O sea, yo creo que siempre se puede hacer cuando uno quiere y yo creo que hay que prepararse. O sea, hay que pensar bien las cosas y pedir información. Yo creo que a veces uno puede pecar como de autosuficiente y decir, yo creo que lo hago así. Y yo he sido súper buena para preguntar y Qué creo que es bueno. algo que me ha jugado a favor, fíjate, porque me he metido en temas que yo no conocía, que no Ya has me pedido no ayuda, conocía. que muchas veces uno Sí. no se atreve a veces de pedir ayuda porque uno no sabe todo. Y siempre hay personas que están un paso más adelante Por que ti supuesto. o que tuvieron experiencias, sean buenas o sean malas, que te van a servir. Oye, Denise, ¿y cómo has luchado tú en toda esta carrera de gran liderazgo que has tenido con los estereotipos o los prejuicios que hay en contra de la mujer? Quizás ahí entramos un poquito ya como en tu libro y lo que tú escribes acá. Tú has desarrollado métodos, ¿no es cierto?, etcétera. ¿Qué consejo nos puedes dar a las mujeres y desde tu experiencia, cómo has lidiado con eso? Mira, yo la verdad nunca me he sentido como discriminada, especialmente por ser mujer. Eso es una confesión que tengo que hacer. O sea, Buenísimo. de hecho, he tenido a lo largo de mi carrera gente que me ha apoyado mucho, muchos jefes hombres, ¿verdad? Que yo considero que fueron mis mentores y que apoyaron también, ¿verdad? Que yo tuviera visibilidad, que yo pudiera estar a cargo de nuevos proyectos, que confiaron, ¿verdad?, en que yo tenía una idea que podía ser un poco loca a veces, pero confiaron en mí y me dejaron avanzar. Entonces, yo en ese sentido estoy como bien agradecida. Tal vez yo me sentí un poco más discriminada por ser chica, fíjate. Yo empecé a trabajar a los 23 años, entonces muy a veces joven. yo tenía muchas ideas y a veces yo me sentí un poco más discriminada, yo te diría más que por el tema como de la edad. ¿Ah? Más insegura quizás también. Cuando uno es muy joven, también uno dice, ¿y esta idea será posible que resuene en algo, Claro, a en veces la alguien? gente te mira y es como que, oye, a ti te faltan canas como para Claro, estar exacto. proponiendo algo así. Yo te diría que eso probablemente sí lo sentí un poquito más. Pero mira, la verdad es que yo soy bien perseverante, entonces cuando me pongo una idea, como que me da un poco lo mismo y yo siempre como que miro el vaso medio lleno de todas maneras. Entonces siempre veo cuáles son como esas luces de seguir adelante, gente que te está apoyando en el camino, cuál va a ser el beneficio, cuál va a ser el impacto y eso siempre me ha movilizado mucho más que cualquier detractor que yo haya podido tener en ese camino. Denise, y sabemos que tú eres CEO y también fundadora de una consultora que se llama The People Future. Y la verdad es que tú siempre estás entregando conocimiento, haciendo charlas, conferencias, bueno, tu libro, etcétera. Pero ¿qué has aprendido tú de las mujeres a las cuales tú aconsejas? ¿Cuál ha sido para ti el feedback de parte de ellas? Bueno, muchísimo he aprendido y de hecho, algo que no, creo que te lo comenté, es que yo una de las primeras cosas que empecé a hacer, aparte de lo que era como mi cargo en una empresa, fue que empecé a ser mentora el año 2017. Y yo creo que eso fue una de las primeras cosas que me empezó a abrir la cabeza. ¿Y cuál es la idea que se empezó como a sembrar en mí al ver que yo podía ayudar, ¿verdad?, a otras mujeres? Al principio mucho de desarrollo de carrera, después también me tocó apoyar a mujeres que tienen emprendimiento, de darme cuenta que yo tenía un mensaje para aportar, para poder... Qué importante. que esa mujer tal vez se sintiera suficientemente protegida o no, se sintiera respaldada. Apoyada. De decirle, oye, tú eres una buena profesional, tienes talento, sigue adelante. Porque me di cuenta que eso a veces nos falta a las mujeres, Maca. Es verdad. Yo creo que es un factor común ese tema como de una inseguridad a veces que tenemos, el que no nos creemos el cuento, entonces necesitamos estas personas que están como por detrás y como sosteniéndote. Apoyándonos. Y están acá y son, Sí. a ver, absolutamente autosuficientes, pero tal vez no lo saben, pero necesitas estar tú atrás. Y creo que cuál es esa idea que se empezó a sembrar en mi cabeza, es que yo tenía ganas de aportar más allá de los límites de una organización. Y yo creo que eso fue como muy de a poquito, ¿no? Como que se me fue sembrando con esta primera experiencia. Yo empecé a ser mentora en WUMAP, todavía soy mentora ahí, y luego se fue ampliando, ¿verdad?, en otras distintas redes, pero me encantó esta experiencia. Entonces yo te diría que
que aprendí mucho, ¿verdad? En este proceso me dijeron, de hecho, que era más la mentora que aprendía que la mentoreada a veces y creo que yo también fui parte como de ese aprendizaje. O Es sea, linda esta sinergia que se produce, ¿no es cierto? Cuando uno dice, bueno, soy mentora, pero tanto cuánto uno aprende también de esa persona a la cual uno está mentoreando, la verdad que son experiencias únicas y que también te van enriqueciendo a ti y que sin duda te han permitido escribir un libro tan interesante como Consciente de tu futuro. Te quiero contar que preparando tu entrevista, Denise, ya que estamos hablando de que la tecnología avanza a pasos agigantados, ¿no es cierto? Le pregunté a ChatGPT que te hiciera una pregunta. Y tengo la pregunta Perfecto. para ti, así que te la quiero poner acá para que la puedas responder y nos puedas inspirar también a las mujeres. Denise, considerando tu experiencia en la gestión de personas y la transformación digital, ¿cómo crees que la inteligencia artificial está afectando el panorama laboral para las mujeres? ¿Y qué estrategias recomendarías para asegurar que las mujeres no solo se adapten, sino que prosperen en este nuevo entorno tecnológico? ay, perfecto. Oye, nunca le había ¿Pregunta? escuchado la voz a ChatGPT, me encantó. Para que veas, es como Sí. Voz FM. Sí, me gustó la voz de... Mira. A ver, bueno, como bien decía la pregunta, yo he trabajado 13 años en empresas de tecnología y yo soy una tecno-optimista. Yo me declaro tecno-optimista Qué buen concepto, me gusta. en el sentido de que yo creo que la tecnología está acá para mejorar nuestras vidas. Pero sí creo que hay que educar muchísimo a cómo se tiene que usar esa tecnología, porque la tecnología en sí no es ni buena ni mala, ¿ya? Es una herramienta. Depende cómo tú la uses, Claro. ¿ya? Esa es la verdad. Y a veces cuando no se usa como con cierto control, con cierta regulación, claro, puede tener como malas aplicaciones. Pero para contestar la pregunta de qué pasa con la inteligencia artificial en las mujeres, mira, yo leí un libro que a mí me dejó súper marcada y súper preocupada, la verdad. Ay, qué susto. A ver. Este libro lo escribió Klaus Schwab. Él es el gestor del World Economic Forum, del Foro Económico Mundial, y el libro se llama La Quinta Revolución Industrial. Perdón, La Cuarta Revolución Industrial. La quinta es otro libro de Marc Vidal, pero esta es La Cuarta Revolución Industrial. De hecho, él es la persona que acuña este concepto. Perfecto. ¿Ya? Y lo escribe el 2015 en un artículo de una revista, y después se masifica este concepto de la Cuarta Revolución Industrial para dejar, ¿verdad?, muy establecido que habíamos pasado a una era distinta donde la tecnología estaba cambiando la manera como trabajamos y cómo vivimos. Y ahí decía, fíjate, que la cuarta revolución industrial que iba a pasar con los temas de equidad de género y era que hacía producir más desigualdad. Mira, Eso establecía Klaus Schwab y yo quedé muy preocupada, ¿verdad?, Obvio. por esto. un mensaje bastante Y triste en tratando realidad, de entender, pensando en la claro, brecha de género. por qué puede pasar esto. A ver, creo que esto mismo lo vimos en la pandemia, ¿ya? Y lo vimos en la pandemia, ¿por qué? Porque los puestos de trabajo que hoy día están ocupando las mujeres que sí trabajan, principalmente están en áreas como comercio, servicios, Retail, salud. servicios, Y claro. áreas en el fondo que fueron, ¿verdad? Los vimos que fueron como bien vulnerables, ¿verdad? En la época de Y la las más pandemia. afectadas. Las más afectadas y que se quedaron sin trabajo. Y en áreas más emergentes, las áreas de la tecnología, por ejemplo, vemos que hay todavía tremendos desafíos y brechas de género donde tenemos pocas mujeres y hoy día pocas mujeres jóvenes estudiando carreras STEM, ¿verdad? Que es ciencia, tecnología, ingeniería y Y matemática. matemática. Y eso, si bien algo ha mejorado, tampoco ha tenido como un avance tan importante. Estoy de acuerdo, sí. Yo creo que algo que sí se nos presenta como un halo de luz es que aparte de la tecnología también hay otras áreas, hay otras industrias que hoy día son emergentes y que están generando nuevos empleos. Por ejemplo, todo lo que tiene que ver con la transición verde, con el uso de energías no contaminantes, ¿verdad? Eso está desarrollando muchos empleos. Entonces, por ejemplo, cargos como los gerentes de sostenibilidad, el auditor de energías renovables, Exacto. el mecánico de motores eléctricos, que ahí no sé si veo mujeres, por ejemplo, pero ahí está generando cargos nuevos. Y otro es el área de la salud. Lo que está pasando con el envejecimiento de la población es que, por ejemplo, vamos a vivir más años. Van a haber servicios nuevos para... Van a haber servicios nuevos, para esa necesidad población. de no solamente geriatras, ¿verdad? Sino que todo un mercado asociado a la salud. Y en la salud sí es un ámbito, es una industria donde sí hay muchas mujeres. Entonces, yo ahí creo que tenemos un espacio, pero sin duda hoy día todavía hay mucha vulnerabilidad. La pandemia yo creo que dejó muy en claro que todos estos avances que se habían visto en temas de equidad de Se vieron género afectados. y participación laboral femenina
con una cosa que pasó se vio que era súper frágil y Fue creo un que retroceso todavía... tremendo. De hecho, me sí. acuerdo que Naciones Unidas hizo un informe al respecto, que había sido un retroceso y que para recuperarse de lo que estábamos pre-pandemia iban a tener que pasar al menos 50 años. Pero, mi querida Denise, no seamos tan apocalípticas. La verdad que esta conversación ha sido muy interesante, pero esto no se termina acá porque todavía tengo mucho que preguntarte a nivel personal. Pero eso haremos un nuevo video con una copa de champaña en donde vamos a retirar el café, que estaba muy rico, pero vamos a cambiar la escenografía y vamos a hablar de tu vida más personal para conocer un poquito más sobre nuestra querida Denise Golfer. Si te gustó este video, dale like, comparte y sigue en nuestro canal de YouTube, en Spotify y también en mi Instagram. Así que salud, mi querida Denise. Salud. Salud, qué bueno tenerte acá. Y relajarnos un poquitito para conocerte un poco más. Sabemos que eres mamá de Julieta, de Franco, que son adolescentes o preadolescentes. ¿Cómo manejas tu tiempo y la crianza de mujer súper ocupada, que escribe libros, hace conferencias, tiene su consultora, con la crianza de tus hijos? ¿Cómo lo haces? Mira, mis niños siempre me han visto trabajando full. De hecho, yo me tomé el postnatal de 3 meses. Yo no alcancé a tomar estos postnatales más largos. Y creo que para ellos ya ha sido como parte de la vida, ¿no? Yo siempre los voy a dejar temprano en el colegio. Y una vez me acuerdo que mi hijo el Franco tenía como 5 años y me dice, mamá, ¿por qué a mis amigos los viene a buscar su mamá todos los días y tú no? Uy, qué penita ya. Y yo le dije, bueno, mi amor, lo que pasa es que yo estoy trabajando, pero igual tú tienes otros beneficios, porque tú también, yo te invito a la oficina, tú vas, ¿verdad?, a las actividades de vacaciones, conoces a otros niños, te traigo el regalito a la empresa. Y me dice, sí, mamá, tienes razón. Bueno, dime, ¿a ti te gustaría que yo dejara de trabajar? Ahí le preguntaste directamente. Sí, y se quedó pensando y dije, uy, ojalá que no. Y me dice, susto. no, mamá, está bien que tú trabajes. ¿Ah? Y tenía 5 años. Tenía 5 años, pero fue fuerte, ¿o no? Sí, Como esa muy declaración y la verdad es que a ellos les encanta, claro, que yo vaya y trato de hacerme el tiempo, pero no es muy seguido. Una vez a la semana, una vez cada 2 semanas, yo creo que los voy a buscar ahora, en esta etapa como más independiente, ¿verdad? Y les gustan esos regaloneos. Yo me he tratado también de dar como algunos espacios, como manejo un poco más mi tiempo ahora. Por ejemplo, he viajado con ellos. Qué rico. Por separado también. De hecho, mi hijo me acompañó a hacer el lanzamiento de mi libro a España. Yo No viajé te con puedo él. creer, qué bueno. Y aproveché de llevarlo porque su mejor amigo se fue a vivir a Madrid. Entonces dije, bueno, voy a hacer juntar todo. Entonces dije, bueno, yo hago el lanzamiento en Madrid y Barcelona. El mejor amigo de mi hijo está en Madrid. Yo además en Barcelona tenía que ir a un congreso. Y me acompañó en las 2 semanas. Entonces, imagínate el lanzamiento del libro. Estaba mi hijo. Qué maravilla. Y mi hijo vendía el libro. O sea, él No. fue mi manager. Con 12 años fue mi manager. Claro, diciendo, ¿quieres que te lo firme mi mamá? Claro, oye, entonces fue una súper bonita experiencia para él también, ¿verdad? De ser como partícipe, como en todo este proceso de ver a la mamá desde trabajando como ejecutiva y ahora ver la verdad en esta faceta como más emprendedora. Así que yo los he involucrado siempre mucho, yo te diría, y eso les gusta. Y además, me acuerdo que también me contaste que has involucrado y has motivado a tus hijos en que ellos también tengan una vida o empezar a guiarlos, que tengan una vida profesional también distinta. Cuéntame de tu hija Julieta. Bueno, a ver, mira, la Julieta hoy día tiene 16 años y yo a los dos siempre los he llevado mucho, siempre han conocido mi oficina, lugares de trabajo, participaron en las actividades. Pues la Julieta particularmente ya era un poquito más grande cuando yo trabajé en Microsoft y yo aproveché una vez que tuve que ir a la central, que es en Seattle, en Estados Unidos. La llevé conmigo porque una muy amiga mía de colegio estaba viviendo allá. Entonces yo la dejé en la casa de ella. Ah, mira. Entonces fue una bonita experiencia, ¿verdad? Porque yo la llevé incluso a los headquarters, ella se probó los HoloLens, que era uno de los últimos desarrollos tecnológicos. Qué entretenido, fue a vaya conocer los mundo. headquarters. Y me acuerdo que cuando yo renuncio a Microsoft y me cambio de trabajo, mi hija me quería matar. O sea, mamá, te volviste loca. Es que hoy día para los niños, claro, no hay nada más culo, ¿no? Que una empresa de tecnología. Imagínate. Y ella ya estaba, pero camiseteada increíble.
Y ella también, yo la invitaba mucho a los eventos, las actividades para el Día Internacional de la Mujer. Escuchó a la Barbarita Lara y me decía, mamá, la historia de ella es igual a los Increíble. cuentos Buenas noches para las niñas rebeldes. Entonces, yo creo que de temprana edad le tocó escuchar ese tipo de cosas y les gusta. Yo creo que igual al final te va marcando, tanto a mi hija como a mi hijo. Y lo que yo te contaba es que en las vacaciones yo también siempre trataba de que aprendieran algo de tecnología o programación o cómo hacer dibujos digitales, O cómo programar startups, la mandaste a robots. Inglaterra, ¿no? El año pasado, sí, ese fue un curso presencial que fue a Inglaterra y ahí le enseñaron cómo prototipar una empresa, finanza, cómo segmentar Pero con clientes. Y 15 tuvo que años, inventar lo una encuentro lo empresa. máximo. Y me decía, pero mamá, pero si no lo encontré difícil. Y yo, pero Julieta, tú no sabes, a los 15 años saber esto. Increíble, es un privilegio. Y sabes, creo, Maca, que hoy día a nuestros niños les va a tocar mucho más difícil que a nosotros el mercado laboral. Yo estoy convencida de eso. Va a ser mucho más exigente, cargos que no sabemos cuáles van a ser. Y si nosotros tenemos una responsabilidad como padres de cómo los podemos ir criando, primero que sean niños capaces de adaptarse a distintos entornos. Yo creo que ese tema de la flexibilidad va a ser súper importante. Que sean amigos de la tecnología, creo que también, que sea un gusto que ellos Sí, tengan desde pequeños. que lo desarrollen. Y sabes que por el emprendimiento también me he dado cuenta que es algo que es bien importante que ellos también ojalá lo tengan en vista desde pequeños. Denise, y en toda esta conversación, ¿cómo se inserta esto que tú describes también en tu libro, que es el método CAM? ¿Cómo también educas a tus hijos en eso? Bueno, a ver, el libro Consciente de mi futuro lo que busca es remover conciencia. A ver. Y yo describo, ¿verdad?, un perfil que son las personas que llevan muchos años trabajando, probablemente en su mismo lugar de trabajo. Y yo les digo que son los zombies. ¿Por qué? Porque son personas que Igual van fuerte. día a día Qué a trabajar fuerte decirle zombies, y que sí. preocupados de su trabajo, de cumplir. Es que está muy bien, ¿verdad? Yo Lógico. voy, me pagan un sueldo por esto, yo voy, cumplo, pero yo me olvido del mundo exterior y yo no sé, no soy consciente de qué está pasando afuera. No soy consciente de los cambios en el mercado. Nunca me he hecho la pregunta si yo soy un perfil atractivo para otras empresas. Qué ¿Y buen qué pasa punto, con ¿eh? ese tipo de perfiles? Que en algún minuto todos pierden su trabajo. Nadie tiene asegurado su trabajo. Nadie es imprescindible. Entonces, que cuando se produce ese cambio, quedan en el aire, Maca. Entonces, yo digo, ¿cómo poder hacer despertar a las personas que están en este piloto automático y que de Exacto. verdad que sigan ojalá sacándole el máximo provecho cuando están trabajando en una organización y que ojalá desarrollen su potencial, pero no pueden dejar de mirar qué es lo que está pasando en el mercado y cómo estar preparados porque en algún minuto van a salir? Eso es el interesante. mensaje principal. Y este libro tiene un test que está en www.consciente.com, consciente con Lo el hice, número lo 100. hice. Claro. Saqué como un 76%. Ya, perfecto. O sea, que Mira. no sé si tan bueno ni tan malo. Estás como en la estoy ahí, mitad y yo como te que- voy a comentar. Pero ¿en qué se basa ese test? En la fórmula CAM, que significa carrera, aprendizaje y marca personal, que son los 3 elementos importantes que tú tienes que trabajar para diseñar tu carrera. Y en ese test a ti te dicen, claro, de 0 a 100, cuán consciente de tu futuro eres, que tú sacaste 76. Yo te diría eso ya está en un rango intermedio, entre 61 y 79 es como un rango intermedio, que significa que tú ya estás haciendo cosas, porque eres consciente y te estás preparando. Probablemente la dimensión que mejor te salió a ti fue la de aprendizaje. Sin duda, Porque yo sé que porque tú tú me eres súper conoces. matea y que siempre Y me estudias encanta algo. estudiar. Entonces, verdad. probablemente la A te salió súper alta, pero ¿qué es lo importante? Que sin el plan de carrera, que tú ya hayas definido cuáles son los próximos pasos que quieres hacer, uno puede estudiar muchas cosas, pero no necesariamente van a tener este foco Es que es de verdad. prepararte a algo específico que es lo que tú quieres hacer. Y lo tercero, que es la parte de marca personal, que tú puedes tener súper claro qué es lo que quieres tomar como oportunidad, puedes estar súper preparado, pero si la gente que toma las decisiones no te conoce, no va a pasar nada. O sea, Y ahí- redes, ¿o no? Claro, ahí entra, hay 2 dimensiones de la marca personal. Uno tiene que ver con la gestión de redes, personas que te van a conocer a ti. Yo conozco a la Maca porque fui tu compañera en la universidad, en el Exacto. BOW, trabajé contigo, ¿ya? Y que son personas que pueden dar una opinión de ti y quién eres tú profesionalmente. Pero hoy día, en la era digital, hay otra dimensión y que tiene que ver con la marca personal digital. Exacto. Entonces, las personas que tú vas a conocer directamente, que es tu red de contactos, es acá, pero las personas que te pueden llegar a conocer digitalmente, cuando ponen Maca Venegas Es en Google, mucho es más grande. un círculo muchísimo más amplio y hay muchas oportunidades ahí.
Y te lo digo porque a mí me han llegado muchas oportunidades por haber trabajado la marca personal digital. Y te quiero decir además, para las personas que no lo saben, que Denise además es instructora de LinkedIn. Así que cuando hablamos en el fondo de trabajar la marca personal a nivel digital, la verdad que tú eres voz autorizada total para aconsejar esto y desarrollar la marca personal también a nivel digital, porque hoy día nos movemos de esa manera. Esa Claro. es la verdad. Y las oportunidades de trabajo, de tender redes, de conocer gente están ahí, mucho más que en el tú a tú, ¿no es cierto? Efectivamente uno puede recibir una recomendación, pero eso que es tu marca y el desarrollo de esa marca, que sea creíble, que entregue una información, que sea de valor, hay que desarrollarla de esa manera. Y yo creo que ahí tú eres una verdadera experta. Ahora, quiero saber algunas cosas más de ti como más personales. ¿Cuáles son tus gustos personales? ¿Qué te gusta hacer, Denise? ¿Con qué disfrutas? Ya sabemos que disfrutas mucho con el trabajo. Y me imagino que disfrutas mucho con tus hijos. Y también con tu marido, obviamente. Pero ¿qué te gusta hacer? ¿Cómo te relajas tú? Mira, si me hubieras hecho esa pregunta hace 2 años, yo te habría dicho que lo que más me gusta es viajar. Y que en general No me cabe me duda. gusta conocer cosas nuevas, me gusta incluso, yo siempre trato de aprender algo del idioma donde yo viajo, que a mi marido le da una qué vergüenza matea. terrible, porque yo siempre trato de saludar, aprender los En el números, idioma, en el decir las país cosas donde más estás. básicas, claro, pero a veces te contestan en el idioma, entonces me ha pasado, ¿no? Que ahí como que te quedas corto y no tienes que más, entonces yo he estado, no sé, en Israel, en Turquía, que me sé pocas frases o pocas palabras, entonces no tiene esa capacidad de entablar un diálogo, entonces mi marido sufre, pero yo lo hago, la verdad, más que nada en señal de entender un poquito más de la cultura y demostrar respeto, Muy bien. ¿verdad? O sea, cuando la gente, a uno le gusta cuando viene el extranjero a Chile Que y te hace el dice, esfuerzo. hola, buenos días, aunque te lo diga mal, pero uno Lógico. igual se siente bien. Entonces yo digo, a mí me gustaría, ojalá que la gente se sienta bien con esto. Hoy día no sé si yo te diría que lo que más me gusta es viajar porque me ha tocado viajar mucho. Qué suerte. Mucho. Y hoy día, fíjate que cuando tengo tanto viaje, yo digo, oye, añoro mi cama, mi jardín, Mi almohada. perro, mi gata, no sé, o sea, mi familia, pero leer, yo te diría que es algo que siempre me ha gustado también. Así que eso, comer. Yo te diría, no soy buena para cocinar, pero soy buena para comer. Me ¿Te gusta encanta salir a comer? Me encanta salir a comer y siempre ojalá conocer restaurantes nuevos, comidas distintas. Yo no Qué soy entretenido. cero mañosa, yo como de todo. ¿Ah? ¿Tu Así plato que, favorito cuál es? Que se te venga a la cabeza. ay, me encanta la comida india, por ejemplo. Ay, a mí también me gusta la Me comida encanta india. así como con harta especie, con la salsa, la comida peruana me gusta mucho también. Entonces me gusta como la comida especiada, sí. Qué rico. ¿Y te gusta, desde el punto de vista cultural, te gusta también ir al teatro, ir al cine, la música? ¿Te gusta ir a conciertos? ¿Qué artista te gusta? Soy mala para ir a conciertos. ¿En No me serio? gusta. Además que no me sé ni una canción. No. Mira, ¿sabes qué? Tengo muy buena memoria, pero soy incapaz de aprenderme una canción. No sé. Me ha pasado. Algo Y tengo en un grupo, bloqueo ahí. ¿no? Como que escuchas la canción y de repente uno en el auto dice ra, 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 y como que uno engrupe. Sí, no soy buena para ir a conciertos. El teatro me gusta, pero voy mucho menos de lo que me ¿Te gustaría. gustaría? Cuando viajo yo te diría que trato de ir a ver obras de teatro y me gustan mucho los musicales, que haya Claro. como un despliegue como escénico, como importante. Eso me gusta, ir a algunos museos, sí. Diría que eso me gusta hacer. Oye, Denise, y unas palabras, porque recordemos que Factor M es un podcast dedicado a las mujeres y a las mujeres más jóvenes también que nosotras. Algunas palabras inspiradoras para las mujeres jóvenes, para que sigan caminos, porque finalmente nosotras marcamos modelos y Sí. marcamos modelos conscientemente, sobre todo con este libro, Consciente de tu futuro. ¿Algún consejo para las nuevas generaciones que te gustaría entregar? Sí, yo creo que es importante que se escuchen a sí mismas. Eso yo creo que es como el mensaje más importante, que se escuchen a sí mismas. Ojalá que sea en el espacio de desarrollo en todos los sentidos, no solamente desde el mundo profesional, desde el mundo de vista personal. Hoy día, por ejemplo, yo escucho a las nuevas generaciones y yo veo que se proyectan poco como mamás, por ejemplo. Claro. Y a veces, claro, vienen arrepentimientos medio tardíos. Entonces, Hay yo un creo invierno que demográfico bien hay importante. un invierno, o sea, de hecho nunca había estado tan baja, ¿verdad? La tasa de fecundidad, y eso es parte de lo que explica también el envejecimiento de la población. Entonces yo te diría, escucharse a sí mismas, creer en sí misma, darse ese espacio también, ¿verdad? Para desarrollar las pasiones. Bueno, yo cuando era chica, si tú me preguntabas a mí a los 10 años qué quieres ser tú cuando grande, yo quería ser escritora. Y me di, ¿verdad? Este Qué espacio lindo. ahora ya de grande para poder hacerlo. Y además a través de mi consultora, yo hoy día hago las cosas que más me gustan, que son
dar conferencias, compartir mis ideas, hacer talleres para entregar y transferir también habilidades en ámbitos de desarrollo de carrera, de conocer tendencias futuro del trabajo, marca personal digital. Y creo que es posible, en la medida que uno crea en sí mismo, que uno se escuche, pero que también te prepares. Ay, Denise, qué lindo escucharte, porque de verdad que eres muy inspiradora, una mujer muy inspiradora, muy valiente, que supo darle la vuelta a la vida, ¿no es cierto? Desde estar en cargos tremendamente ejecutivos, destacados, a lograr tus sueños, a escribir tus libros, a tener tu propia consultora de People Future. Así que la verdad que no me queda más que felicitarte y agradecerte este espacio de conversación muy inspirador. Quiero entregarte un regalito. Muchas gracias. Un regalito muy lindo para que... Muchas gracias. De verdad que muchas gracias por compartir todos estos conocimientos con nuestra audiencia. Y si te gustó este video de champaña, de este podcast Factor M, dale like, comparte y sigue nuestro canal. Esto es Factor M y pronto nos encontraremos con otra interesante mujer líder, porque si las conocemos sabremos que sí se puede.